Buen día, a continuación les hablaremos sobre el sistema jurídico del derecho romano, del derecho inglés y de los Estados Unidos, destacando de cada uno los datos más relevantes y finalizando así con las diferencias que se presentan en estos tres. Empecemos con el sistema jurídico del derecho romano. Primero, comprendamos a qué nos referimos con fuentes. Las fuentes son aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas a los habitantes de un estado. El derecho que rige aquí es escrito o no escrito. La no escrita es la costumbre. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues bueno, la costumbre es todo aquello que no está promulgado por la autoridad constituida y que el mero uso la ha hecho válida. Y las escritas son la ley, que es inseparable de la composición de la originaria Roma. Los plebiscitos. Era la denominación de las decisiones tomadas por la plebe en sus asambleas. Adquirieron mayor relieve progresivamente. El Senado. Es todo lo que el Senado ordena y establece. En aquellos tiempos les pareció conveniente consultar al Senado en lugar del pueblo. Las constituciones imperiales es aquello que el emperador manda en el ejercicio de sus funciones, creando una norma jurídica. Edictos de los magistrados. Los magistrados pueden dar edictos, es decir, exponer en público disposiciones relativas a su encargo. Por último está la respuesta de los prudentes, que son las decisiones y opiniones de aquellos a quienes estaba permitido establecer el derecho. Ahora vámonos a las instituciones y empezamos con los cónsules, quienes eran dos y pasaron a ser jefes del Ejecutivo en la República y gobernaban en conjunto. Los censores, a función del establecimiento de los comicios centuriados, principalmente se encargaban de la elaboración del censo y del album senatorum. Los cuestores, magistrado, ordinario y menor, ayudaban a los cónsules en las funciones de la administración de la ciudad y todo lo que ésta conlleva. Los pretores eran elegidos para periodos de un año con poder impositivo. Son más importantes que los magistrados. Los edictos de los magistrados se orientaban a la aplicación del derecho civil cuando se vivían situaciones no previstas en él y a la corrección de éste. Los senadoconsultos. Roma tuvo asesoramiento y consejo. El Senado fue aprovechado por los emperadores como asamblea para aprobar las leyes que ellos creaban. Los magistrados jurisdiccionales. Les correspondía toda la administración de la justicia privada y penal de Roma. Tribunos de la plebe. Era un cargo elegido por los ciudadanos que componían la plebe y surgió para defender a los plebeyos. Fuentes del derecho inglés. La jurisprudencia. La jurisprudencia ha sido la fuente del derecho inglés más importante históricamente desde sus inicios de prioridad. El derecho continental europeo no lo consideraba en términos generales como una fuente general del derecho. El precedente son las decisiones de casos antiguos que contienen derecho vigente no codificado y que obliga a los jueces posteriores a observarlos de manera obligatoria para casos similares al contenido de este. Costumbre es la fuente original y tradicional del common law. Como hemos visto, se va incorporando gradualmente a la jurisprudencia en su labor callada y constante por descubrir el derecho. Prácticamente toda ella ha sido recogida en las sentencias judiciales. Razón. Fuente subsidiaria del derecho, para la vez inagotable, destinada a llenar lagunas legales no provistas en otras fuentes del derecho. La razón es buscar la solución más razonable a un litigio cuando no existe en esa materia precedente o costumbre obligatoria. De autoridad, o lo que viene a llamarse en el sistema jurídico continental, doctrina, es el conjunto de opiniones emitidas por los expertos en la ciencia jurídica. Unitario. Es una fuente recientemente reconocida y cuenta con muchos detractores, ya que consiste en que los jueces ingleses interpretan la legislación europea tomando como referencia principios conocidos del common law inglés. Instituciones del derecho inglés. La Corte del Tesoro. Al principio con una amplia jurisdicción inicial que luego se limitó a los litigios fiscales. La Corte de las Causas Comunes.
la cual atendía asuntos de deudas civiles y reclamos de contratos relacionados con propiedad inmueble. Tribunal del Rey, con jurisdicción sobre asuntos que atañían directamente al rey o afectaban a su corona, especialmente en materia penal. Tribunal especializado. Este tipo de tribunal constituye un complemento técnico a la estructura central de la judicatura inglesa. Los tribunales comunes, sin embargo, a diferencia de este último y debido a que su competencia comprende otras áreas del derecho, como el derecho público, su jurisdicción a menudo rebasa los límites de Inglaterra y Gales, extendiéndose a todo el Reino Unido. Los comunes de jurisdicción inferior. En estos se encuentran dos cortes, las Cortes de Magistrados y las Cortes del Condado. Comunes de jurisdicción superior. La Corte Suprema de la Judicatura fue creada por el Parlamento a través de las reformas judiciales de 1873, la cual consta de dos instancias, la primera la cual es integrada por las Cortes de la Corona y la Corte Superior, y la segunda por la Corte de Apelación. Cámara de los Lores. En un cuerpo aristocrático tradicionalmente conservador que encuentra su antecedente histórico en la curia regis medieval, actualmente se halla compuesto por los nobles, juristas eminentes conocidos como lores del derecho. La de los comunes. En esta cámara es donde la legislación británica es discutida y aprobada. Esta está compuesta por 659 diputados. A continuación, Ley Común de Estados Unidos. Primero, encontraremos y conoceremos cuáles son las fuentes pertenecientes a este. En primer lugar, tenemos los precedentes jurisprudenciales. En este, nos damos cuenta que el sistema jurídico de Estados Unidos, al igual que el sistema jurídico inglés, es un sistema de caos. También podemos observar que la regla que atribuye la fuerza jurídica y a los precedentes judiciales obliga a su observancia en todos los casos futuros. Luego encontraremos la legislación. La legislación en Estados Unidos como fuente de derecho ha cambiado cada vez más, ya que en este existen tanto un nivel federal como un estatal. En Estados Unidos también existe un sistema de doble gobierno, uno federal y el otro local. El federal rige para toda la nación. En cambio, en el local actúa la jurisdicción suscribiéndose al territorio de cada uno de los 50 estados. En tercer lugar, tenemos la Constitución Federal. La Constitución Federal de Estados Unidos es el instrumento básico de gobierno y de la ley suprema de la República. Ahora vamos a dar un giro encontrándonos con los tratados internacionales. Los tratados internacionales son firmados por Estados Unidos y tienen igual jerarquía que las leyes federales. Estos están supeditados solamente por la Constitución. Y quien se encarga de firmar los tratados en Estados Unidos es el presidente de la República con aprobación del Senado. También tenemos las leyes federales. Las leyes federales del Congreso, como las del tratado, están supeditadas solo a la Constitución. Las leyes federales son expandidas por el Congreso por disposición de la Constitución. Y en sexto lugar, también podemos encontrar que están las instituciones estatales. Estas en Estados Unidos fueron creadas de una forma muy semejante y pues los posteriores han seguido el lineamiento y estilo de las anteriores. Pero lo más esencial es que en todas ellas establecen poderes y un plan de gobierno igual. Leyes estatales. Para la elaboración de estas leyes, los estados siguen un procedimiento similar al de la legislación federal. En la mayoría de los estados, la legislatura se reúne cada 2 años, en que en algunos casos es muy diferente porque es anual. La doctrina. La doctrina es el conjunto de principios formulados por los jurisperitos como resultado de sus estados relativos a los preceptos del derecho positivo y a las normas jurídicas por interpretarlo y comentarlo. Este, a diferencia de los otros, no cuenta con instituciones, pero tiene una estructura de gobierno federal y una historia de los Estados Unidos. Igualmente, cuenta con una estructura en la cual podemos observar una rama ejecutiva, las facultades del Congreso y una rama judicial.
Las facultades del Congreso. Juntas las dos cámaras del Poder Legislativo conforman el Congreso, donde se crean las leyes, se controlan los gastos públicos y se dan las decisiones de alcance internacional, comercial y tributario. La rama judicial. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema y otras Cortes Federales. Los jueces de las Cortes Supremas son designados por el presidente y ratificados por el Senado. Y finalmente encontramos la rama ejecutiva. La rama ejecutiva está integrada por 435 representantes electos por un periodo de 2 años, en los cuales pueden ser también reelectos.